La lluvia caía fuertemente en la ciudad de Guadalajara hace muchos años. Tanto en la ciudad como en los pueblos que lo conformaban, el aguacero parecía no dar tregua. Mientras esto ocurría, una camioneta con 2 personas dentro abandonaba la idea de irse hasta el camino principal y trataba de transitar por un viejo camino de terracería. El conductor, un hombre mayor de nombre José, que transportaba verduras, decidió que para evitar perder mucho tiempo en tratar de incorporarse a la autopista, tomaría el viejo camino. Lastimosamente, ese camino ya no era usado por nadie. Estaba lleno de baches, tierras y algunas rocas. En él se podían apreciar campos de cultivo y las bardas de las grandes haciendas. Pero con la lluvia y la falta de pavimento, pronto la camioneta quedó llena de lodo. La idea ya no parecía tan buena. De pronto, entre la oscuridad, una pequeña silueta atravesó el camino y se puso frente al vehículo. Don José se asustó y frenó de golpe. Cuando bajó de su camioneta, se horrorizó al ver a una menor empapada de pies a cabeza, con un vestido sucio, lleno de lodo y manchas rojas. El líquido vital escurría de uno de sus brazos y también de sus piernas. No sabía que estaba a punto de descubrir una historia que marcaría su vida y la de la ciudad para siempre. Fragmentos de la noche. Todo se remonta a una antigua época, en donde las familias bien acomodadas de la ciudad residían en enormes haciendas rodeadas de hermosos campos. En estas casas, llenas de lujo y comodidades, daban trabajo a muchas personas humildes que necesitaban llevar alimento a su casa. Entre estas, había una que sobresalía del resto. Era la más grande y la más bonita. Ahí siempre solicitaban trabajadores y sirvientes de cualquier edad. La hacienda pertenecía a la familia Berlanga, conocidos por ganar grandes sumas de dinero proveniente de los negocios que dirigían por toda la República. Pero había algo que no encajaba con ellos. A pesar de su situación financiera, los Berlanga no eran personas educadas, ni mucho menos amables. Todos en el pueblo se preguntaban por qué una familia de tan pocos modales podía tener tanta riqueza. Entre los rumores se decía que estaban involucrados en negocios turbios, que les dieron mucho dinero de la noche a la mañana. Eso explicaba su actitud hacia los demás. Los sirvientes que trabajaban para ellos afirmaban que a pesar de ser tan altaneros, eran buenas personas, que los ayudaban cuando lo necesitaban. También que pagaban muy bien a quienes hacían su trabajo como correspondía. Esta familia era también conocida por sus amistades y sus influencias. Los policías eran quienes frecuentaban con regularidad la hacienda. Los pocos médicos del pueblo también estaban a su disposición. De hecho, hasta los políticos visitaban a esta extraña y excéntrica familia. Todos se preguntaban por qué, teniendo tanto éxito, vivían en un sitio tan pequeño y con tantas carencias. Quienes laboraban para la familia hablaban muy bien de sus patrones. Si bien algunas veces los agredían verbalmente, los recompensaban con dinero que no podían rechazar. Los trabajos iban desde la limpieza, la cocina, la cosecha, el mantenimiento de la hacienda y muchos puestos más. Cada vez más trabajadores se sumaban a servir a los Berlanga. Rumores aseguraban que si tenías mucha suerte, alguno de los miembros de la familia te elegía para ascender, y ese ascenso consistía en que te enviaran a algún estado de la República para estudiar y trabajar. Esa información se supo cuando algunos de los reclutadores en esa hacienda se iban sin dejar rastro y jamás volvían. Sus familias decían que habían sido elegidos para mejorar su vida, con la promesa de enviarles dinero para ayudarse, aunque en cuanto dejaban el pueblo, ya no volvían a tener ningún tipo de comunicación con sus parientes. Si alguno de ellos optaba por tratar de hablar directamente con los amos de la hacienda, eran echados de mala manera y no recibían ningún tipo de explicación. Los Berlanga cada vez solicitaban más y más gente, desde niños a adultos. Con el pasar de los años, la cantidad de trabajadores que la familia supuestamente ayudaba ya era demasiado alta. Se volvía alarmante cómo jamás volvían a comunicarse con sus familiares.
ni a visitar el pueblo del que eran originarios. De pronto, la gran hacienda dejó de reclutar gente. En ese momento, los sirvientes y obreros de la hacienda recibieron un gran cambio. Ahora debían estar día y noche disponibles para laborar y tener prohibido revelar cualquier información al respecto de sus patrones y de sus actividades dentro de su propiedad. Con esto, algo en el pueblo cambió. Era como si una especie de energía pesada se estuviese apoderando de la población y el lugar se veía cada vez más lúgubre. Las ausencias ya eran demasiadas y quienes quedaban eran ya en su mayoría ancianos que no podían hacer mucho por sí mismos. Sumado a esto, el crimen empezó a aprovecharse de la situación. Los robos y las desapariciones de niños y jóvenes estaban a la orden del día, pero nada de eso afectaba a los dueños de las haciendas, mucho menos a los Berlanga, que cada vez eran más ricos y más misteriosos. Una noche, la lluvia caía fuertemente en la ciudad de Guadalajara. Mientras esto ocurría, una camioneta con 2 personas dentro trataba de transitar por un camino viejo de terracería. El conductor, un hombre mayor de nombre José, quien transportaba verduras, decidió que para evitar perder mucho tiempo en tratar de incorporarse a la autopista, tomaría el viejo camino. El panorama no era nada alentador, pero esto no afectó el ánimo del señor, tampoco de su joven copiloto llamado Ernesto, que parecía estar acostumbrado al manejo de su jefe. A pesar de los rayos y el aguacero, el chico estaba tranquilo, pues fuera el camino que fuera, y aunque tuviesen que atravesar pronunciadas curvas, confiaba plenamente en la experiencia de don José. Apenas se alcanzaba a ver a unos 2 metros de distancia, entre los faros de la camioneta y las últimas horas de lluvia que se divisaban en la oscuridad de ese anochecer. Dentro de la camioneta había un silencio sepulcral que se ahogaba por el ruido que hacían las gotas de lluvia que se estrellaban con fuerza en la lámina vieja del techo de la camioneta. Don José conducía con paciencia, mientras que su ayudante iba con la vista fija hacia el frente, perdido en sus pensamientos, viendo fijamente a la luz de la camioneta, que al perderse entre las curvas, los árboles y la oscuridad formaban una especie de túnel que parecía conducir directo al mismo infierno. De pronto, entre la oscuridad, una pequeña silueta atravesó el camino y se puso frente al vehículo. Don José se asustó y frenó de golpe. El chirrido de las llantas quebró el silencio. Con miedo, ambos hombres bajaron del vehículo para ver con sus propios ojos algo espeluznante. La silueta pertenecía a una niña de unos 12 años, que se tambaleaba frente a ellos por el frío de la tormenta. Su vestido estaba sucio y manchado de lodo y lo que parecía ser sangre. Pronto la subieron a la camioneta. La pobre chiquilla estaba tan aterrorizada que parecía estar delirando. Gritaba que no la mordieran, gritaba que no se la comieran. Estas palabras desconcertaron a los hombres en gran manera. Sin saber a qué se refería, continuaron el camino con prisa, buscando un médico donde la curaran. Ernesto miraba de reojo a la menor y trataba de adivinar qué le había pasado. La poca visibilidad no le había permitido darse cuenta de que ésta escurría sangre de uno de sus hombros y de sus piernas. Lentamente y con mucho cuidado, descubrió el hombro de la menor y se horrorizó al ver que le faltaba un trozo de músculo. Parecía que alguien la había mordido tan fuerte que le había arrancado parte del hombro. Las lágrimas de la niña mostraban el tremendo dolor que estaba sufriendo. Cuando iban a detenerse en el hospital, ella les dijo que no, que primero debían escapar del pueblo para estar a salvo. Aún sin comprender por qué decía esas cosas, decidieron continuar. Ernesto arrancó la manga de su camisa y la amarró en el hombro de la niña para detener la hemorragia. Mientras tanto, don José trataba de acelerar para llevarla a un lugar seguro. Durante la madrugada, por fin llegaron a un hospital que quedaba muy lejos del pueblo donde había sucedido todo. A la mañana siguiente, cuando la menor estaba mejorando, le contó a las enfermeras lo que había sucedido. Estas quedaron tan impresionadas con su relato que no tardaron en llamar a la policía. Cuando las autoridades se hicieron presentes, escucharon con horror cada palabra. El caso era casi increíble y debían actuar pronto. Curiosamente, uno de los oficiales era amigo de un político muy poderoso, que era enemigo de la familia Berlanga. Enseguida lo llamó para que estuviese al tanto de semejante acto. Según la declaración de la menor, ese mismo día por la tarde, mientras jugaba en la calle con su hermana pequeña,
un auto pasó muy lento cerca de ellas y les ofreció un juguete. La más pequeña se acercó, pero su hermana le pidió continuar, alegando que no tenían dinero para comprarlo. El sospechoso les dijo que era gratis. Ante estas palabras, ambas se acercaron y vieron por la ventanilla del carro, asombradas por la cantidad de juguetes y dulces que había dentro. Sin resistirse, ambas subieron y el extraño arrancó a toda velocidad. El auto se dirigió a la parte trasera de la hacienda de los Berlanga y las grandes puertas se abrieron con rapidez. De repente, unas sirvientas bajaron a las menores del carro y sin decir nada, las arrastraron con fuerza hasta el sótano de la casa. Al entrar en ese lugar, un hedor insoportable las hizo estremecer. 2 hombres salieron de la nada y ataron a la más pequeña, mientras que la mayor se resistió con todas sus fuerzas. Después, los miembros más jóvenes de la familia Berlanga salieron de las sombras. Sus edades variaban entre los 13 y 17 años, vestían ropas finas y reían maliciosamente mientras sus sirvientes golpeaban a las niñas. Luego, los sirvientes se marcharon y los Berlanga se abalanzaron contra las menores. Uno de ellos mordió a la más chica, arrancándole pedazos de músculo, mientras ella daba gritos desgarradores de dolor. Su hermana estaba paralizada ante lo que veía. Gritó pidiendo ayuda, pero lo único que obtuvo es ver a su hermana perecer ante sus ojos, en ese horroroso entorno, lleno de manchas hemáticas y huesos. El más grande la atacó, dándole un fuerte mordisco en su hombro. El dolor fue indescriptible, y más cuando sintió que le arrancaban la carne, con los ojos llenos de lágrimas, y desgarrándose la garganta con los gritos que emitió, luchó por su vida. Mientras golpeaba y rasguñaba el rostro de su agresor, otra boca le mordió una de sus piernas y le provocó otra herida. Volteó a ver el cuerpo inerte de su hermana, que yacía en el suelo, y con las fuerzas que le quedaban, atacó la cara del monstruo que seguía mordiéndola. Sin darse cuenta, terminó sacándole el ojo, por lo que por fin la soltaron, mientras el sujeto se retorcía de dolor. Aprovechando ese momento, corrió con todas sus fuerzas y escapó antes de que la oscuridad terminara por cubrir el pueblo. Fue así como la lluvia y la noche la ayudaron a esconderse, hasta que vio aquella camioneta en el viejo camino. Con esta historia, las sospechas que se veían suscitando por las repentinas desapariciones de pobladores, tanto trabajadores como niños, comenzó a tener sentido. Aún era increíble lo que habían descubierto, pero nunca imaginaron que los Berlanga fuesen nada más y nada menos que una familia de caníbales. Al día siguiente, muchos policías y militares se presentaron en la hacienda. Para su sorpresa, al intentar ingresar, los sirvientes trataron de pelear contra ellos, con tal de evitar que entraran. Pero los superaban en número y armas. Con facilidad irrumpieron en la gran casa y se horrorizaron con lo que vieron. El sótano, lleno de manchas y huesos, con olor a putrefacción, era poco. Lo que más miedo les provocó fue ver grandes congeladores con trozos de carne y cabezas humanas. Sumado a eso, piernas y brazos estaban acomodados minuciosamente y confirmó lo que sospechaban. Sometieron a todos los trabajadores de la casa, pero lamentablemente ninguno de los Berlanga estaba ahí. Ya todos se habían dado a la fuga. La escabrosa noticia no tardó en esparcirse por todo el lugar. Nadie se explicaba cómo a través de los años los Berlanga se habían salido con la suya sin que nadie los delatara, en especial sus sirvientes. Pero lo peor es que nunca pudieron juzgarlos por sus crímenes. Alrededor de la gran hacienda abandonada y en ruinas, nació la leyenda de que gritos y sombras se manifestaban por las madrugadas ante quienes se atrevían a pasar por ahí. Pero lo más espeluznante es que hay quienes dicen ver a un sujeto sin un ojo que se pasea por la hacienda con el rostro y su ropa manchada de sangre. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.